Muy buenas tardes a todos los maestros y las maestras que han podido ingresar de manera puntual. Es nuestra primera sesión virtual del curso formativo, ¿no? Del ciclo formativo, didáctica y tecnología para el desarrollo del razonamiento lógico en matemática. Bueno, el ciclo formativo contempla de 3 cursos, ¿no? 3 cursos que vamos a desarrollar durante 6 semanas. Bueno, esta semana estaríamos entonces iniciando lo que es el primer curso, ¿ya? El primer curso que tiene su sesión virtual, también tiene sus sesiones presenciales, ¿no? Bueno, vamos a ir desarrollando durante la presentación. Si hay alguna duda, si hay alguna consulta, pueden realizarla y resolvemos en el momento, ¿no? O también al finalizar de la presentación vamos a tener un espacio para poder responder algunas dudas si hubiera, ¿no? Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra sesión virtual. Bueno, el ciclo formativo tiene el siguiente denominativo: didáctica y tecnología para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En esta primera unidad o el primer curso vamos a ir trabajando lo que es la didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico matemático 1. Bueno, dentro de la didáctica para el desarrollo del razonamiento lógico, vamos a ir abordando algunas estrategias didácticas para fortalecer, ¿no?, habilidades en destrezas lúdicas y prácticas utilizando recursos como las regletas de Cuciniari, el Sudoku y el cubo Rubik. Bueno, en este primer curso vamos a ir viendo estos 3 elementos, ¿no? Esos 3 recursos didácticos que me van a ser útiles al momento de desarrollar justamente contenidos del área de matemática, ¿no? Principalmente vamos a enfocarnos al análisis, al estudio de estos recursos didácticos y vamos a con ello poder desarrollar lo que nos dice ahí, ¿no? El razonamiento lógico, ¿no? Razonamiento lógico. Entonces vamos a enfocarnos con ese objetivo. Vamos a trabajar estos 3 elementos en el primer curso. Y bueno, en esta clase vamos a ir viendo más que todo, ¿no?, aspectos teóricos, tal vez, y aspectos, características de cada uno de esos elementos, para que en la clase práctica podamos manipular estos elementos, podamos interactuar con ellos, podamos realizar actividades con estos elementos, de qué forma podamos tener una mayor práctica, mayor apreciación del uso principalmente, ¿no?, del uso de estos elementos incorporados a los contenidos, ¿no? Bueno, ¿por qué o cuál es la razón, ¿no?, de desarrollar o de trabajar este razonamiento lógico matemático en nuestros estudiantes? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el fundamento, ¿no?, por el cual nosotros pretendemos desarrollar el razonamiento lógico matemático, ¿no? Y para ello estamos proponiendo, ¿no?, las regletas, el Sudoku y el cubo Rubik, ¿no? Entonces, bueno, el fundamento principal, ¿no?, fundamento principal es que estos elementos nos van a permitir que
analizar, estructurar y resolver de manera lógica, ¿no? En matemática, ¿no? Los ejercicios matemáticos, problemas matemáticos, ¿no? Vamos a poder justamente hacer eso, analizar, estructurar, resolver, ¿no? Resolver. Y todo eso de manera lógica, ¿no? Tiene que tener siempre la resolución de un ejercicio, un problema, la parte lógica, ¿no? Tiene que contener esta parte lógica. Bueno, vamos a ir viendo también, referente, ¿no? A los ejercicios que sigue un algoritmo, ¿no? Sigue un algoritmo, tiene una estructura. Por ejemplo, la operación de la matemática o de la suma, ¿no? De la suma, operación matemática de la suma. Tiene su algoritmo, ¿no? Para resolver. Entonces, tiene también la estructura, ¿no? Esa estructura para poder resolver ese ejercicio, esa operación matemática, ¿no? Y así todas las operaciones matemáticas tienen su algoritmo, tienen su estructura, ¿no? Pero muchas veces es abstracta, ¿no? Abstracta esa estructura o ese algoritmo, ¿no? Para ello nosotros estamos implementando estos tres elementos, ¿no? Para que nosotros podamos hacer uso de los elementos y poder visualizar justamente estos algoritmos, estas estructuras matemáticas. Vamos a poder apreciar, ¿no? Cómo es que una operación de, por ejemplo, ¿no? De 2 más 3 es 5, ¿no? ¿Cómo puedo observar esa operación matemática, ¿no? ¿Cómo lo puedo visualizar? Entonces, para ello vamos a ir viendo estos elementos que les mencioné, ¿no? Las regletas, el sudoku y el cubo Rubik, ¿no? Estos dos últimos elementos, el sudoku y el cubo Rubik, va principalmente al desarrollo del razonamiento lógico, ¿no? Hacer ese análisis, ¿no? Ese análisis y encontrar, determinar el algoritmo, ¿no? El algoritmo que me lleve a resolver ese juego, ¿no? Lo vemos como juego, ¿no? El sudoku, juego, el cubo Rubik también un juego, ¿no? Entonces vamos a ir determinando cuáles son esos algoritmos que me van a permitir resolver esos juegos. La importancia. ¿Por qué es importante trabajar el desarrollo del razonamiento lógico matemático, ¿no? ¿Por qué? Entonces volvemos, ¿no? al análisis, a resolver problemas, estructuras del pensamiento, ¿no? De manera crítica. Debemos resolver situaciones problemáticas de manera lógica, de manera crítica, ¿no? Entonces, ahí es el fondo, ¿no? Ahí recae, digamos, la importancia de desarrollar el razonamiento lógico, ¿no? Este aspecto más importante, ¿no? El de resolver problemas, ¿no? Resolver problemas. Entonces, todos los días, en cada momento, nos encontramos en situaciones problemáticas, fáciles de resolver, difíciles de resolver, entonces todo tipo de problemas, ¿no? Entonces vamos a justamente trabajar el razonamiento lógico para poder superar estos problemas que se presentan, ¿no? Entonces para ello vamos a ir trabajando estos elementos que se han mencionado. Y también, ¿no? La parte tecnológica, ¿no? La parte tecnológica siempre está acompañando la parte tecnológica a lo que es los elementos manipulables, los elementos materiales, ¿no? Bueno, pasamos. Hablamos, ¿no? De recursos manipulables. Recursos manipulables. 3 elementos que se han mencionado. Regletas de Cucinari,
Sudoku y el cubo Rubik, ¿no? 3 elementos que los vamos a agrupar dentro de los recursos manipulables. ¿Por qué? Porque podemos tener este elemento en las regletas, podemos tenerlos como objetos manipulables. El Sudoku también podemos tener este elemento como objeto manipulable. También el cubo Rubik, ¿no? El cubo Rubik, que es principalmente, ¿no?, un elemento manipulable que necesita resolverse por ciertos algoritmos, ¿no? Entonces estos elementos los vamos a denominar dentro del grupo, ¿no?, dentro de los recursos manipulables. ¿Cuál es la función de estos recursos, ¿no? ¿Cuál es la función? ¿Qué función le vamos a dar en la matemática, ¿no?, o en el desarrollo del razonamiento lógico a estos elementos? Bueno, por una parte les damos una función motivadora, ¿no?, una función motivadora, ¿no? Al mencionar que estos elementos los denominamos como función motivadora, generan interés, curiosidad de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo y dinámico, ¿no? Un elemento, las regletas de Cusiñari, con sus diferentes dimensiones, con sus diferentes colores, llama la atención del estudiante, ¿no? Ese elemento llama la atención del estudiante, ¿no? Entonces, al captar la atención de los estudiantes, ¿no?, ellos ya se sienten predispuestos al aprendizaje, motivados al aprendizaje, ¿no? Cuando se les muestra un material diferente, un material colorido, un material que atrae, ¿no?, hace que el aprendizaje sea mucho mejor, mucho más dinámico, ¿no? Entonces, una función de estos elementos. Otra función, además de motivar, también podemos innovar, ¿no? Puede ser estos nuestros recursos como una función innovadora, ¿no? Facilitan la aplicación de nuevas metodologías que favorecen el aprendizaje activo y la experimentación. Aquí 2 aspectos muy importantes, ¿no? El aprendizaje activo. Aprendizaje activo. Entonces entendemos que los estudiantes, al manipular estos elementos, ¿qué es lo que están haciendo? Están activando esa capacidad de razonar, ¿no? Al poder unir una pieza con otra, al poder seleccionar una pieza de otra, entonces lo que estamos haciendo es activando ese razonamiento en nuestros estudiantes, ¿no? Además de la experimentación, ¿no? Al manipular elementos y al trabajar con esos elementos, entonces lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes es experimentar, ¿no? Experimentar una forma diferente de resolver alguna situación problemática, ¿no? Otra función que también desarrolla, ¿no?, estos elementos, una función estructurada, permite organizar conceptos matemáticos de forma progresiva y lógica, facilitando la comprensión. Entonces, ¿no?, acá nos dice, facilita la comprensión. ¿De qué? ¿No? Estamos desarrollando el contenido de la adición o la suma, ¿no? Entonces, muchas veces no se logra entender, o para los niños es un tanto complicado, ¿no?, entender esta operación, por decir, ¿no? Pero ya con los elementos que vayamos a trabajar con el material manipulable, ya este concepto de adición se hace mucho más comprensible, ¿no? Se hace mucho más fácil de comprender. Entonces,
esas funciones, esas tres funciones podemos destacar de los elementos, ¿no? Como recursos manipulables que mencionamos, ¿no? Regletas de Cucinari, Sudoku y el cubo Rubik. Ya. Entrando ya en detalle, ¿no? En específico, hacer un estudio de cada uno de esos elementos, ¿no? De cada uno de esos elementos. Hablamos del primer elemento, que son las regletas de Cucinari, ¿no? Entonces tiene esta forma, ¿no? Tienen estas formas. Las formas son cilindros, ¿no? Son paralelepípedos, ¿no? Entonces tenemos diferentes dimensiones, también tenemos diferentes colores, ¿no? Entonces las regletas de Cucinari tienen esa característica, ¿no? Los colores y las dimensiones. Entonces, ¿no? A primera vista, ¿no? Observamos las regletas, que son bloques también, ¿no? Bloques, ¿no? Pueden ser de cualquier elemento material, ¿no? En este caso, pueden ser de madera, pueden ser también de plástico, ¿no? Dependiendo del material que tengamos y del material que podamos conseguir. Nuestros bloques pueden ser de madera, plástico u otro elemento también, ¿no? ¿Qué características más tiene, además de los colores, ¿no? Entonces, una característica son las dimensiones, diferentes dimensiones, los colores también diferentes, ¿no? Diferentes colores. Y para tener claro el uso, identificamos, ¿no? Identificamos las dimensiones por el color también, ¿no? Por el color. Entonces, la más pequeña vendría a tener el color blanco, ¿no? La más pequeña. Entonces, esa representaría también, ¿no? A la unidad, ¿no? Entonces tenemos la primera, que sería en color blanco y que va a representar a la unidad. La siguiente, ¿no? La siguiente vendría a ser en color rojo, ¿no? Que va a representar también la cantidad de 2, ¿no? La cantidad. Entonces acá ya estamos representando cantidades de acuerdo a los colores y a las dimensiones de cada uno de los bloques, ¿no? De los bloques, de cada uno de los bloques. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? El verde claro representa el 3, el rosado, el 4 y así, ¿no? Y hasta llegar al color naranja, que representa 10 unidades, ¿no? 10 unidades, entonces va a representar el color naranja. Un poco de historia, ¿no? ¿Cuándo fue creado? ¿No? ¿Cuándo fue creado? Entonces tenemos el año de 1945 como el año de creación, y el autor también, ¿no? Porque lleva el nombre de Cucinari, ¿no? Entonces, regletas de Cucinari, entonces por el autor, ¿no? ¿Por qué es tan útil la regleta o las regletas, ¿no? ¿Por qué son tan útiles las regletas? Vamos a ir viendo, ¿no? Más adelante cuál es su aplicación de estas regletas. Entonces acá vemos, ¿no? Algunos aspectos de utilidad de la regleta, utilidad, ¿no? Entonces las regletas de Cucinari son recursos didácticos muy valiosos, dice, ¿no? En educación matemática, especialmente en los primeros años, ¿no? Cuando trabajamos, ¿no? Con lo concreto, con un material concreto, para que el estudiante identifique, ¿no? Identifique que un número representa una cantidad, ¿no? Una cantidad, representa una cantidad. Entonces,
Este elemento o las regletas o los bloques nos ayudan bastante en eso, ¿no? Cuando representamos cantidades, ¿no? Acá algunos aspectos que destacamos, ¿no? Desarrolla el pensamiento lógico matemático, ¿no? ¿Cómo lo hace, no? Comprensión de relaciones numéricas, ¿no? Relaciones numéricas. Entonces, al combinar los diferentes colores de las regletas y las dimensiones, ¿qué estamos combinando? Estamos combinando números, cantidades, ¿no? Estamos combinando. Entonces, esas combinaciones van a ir a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Otro, facilita la comprensión de las operaciones, ¿no? Operaciones matemáticas. Entonces, los estudiantes pueden visualizar conceptos abstractos, ¿no? Como les decía, ¿no? La operación de la adición, de la sustracción, multiplicación, división, ya es más visible, ¿no? Con este elemento de las regletas, ya se hace más visible las operaciones. Otro, se utilizan para enseñar operaciones básicas, fracciones, patrones numéricos, propiedades conmutativas, descomposición de números, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de contenidos que podemos desarrollar con las regletas, ¿no? Solamente vamos a ir adaptando un poco al año de escolaridad para hacerlo más simple o más complejo también, ¿no? Entonces eso nos ofrece, ¿no? La versatilidad, ¿no? Y la adaptabilidad de las regletas para determinadas operaciones matemáticas, y dependiendo la complejidad de los años de escolaridad también, ¿no? Estímulo visual y sensorial, ¿no? El uso de los diferentes colores y tamaños hace que las matemáticas sean más atractivas y accesibles, ¿no? Lo visual en los niños es muy importante, ¿no? Lo visual. Entonces, al proporcionarle los diferentes colores, las diferentes dimensiones de los materiales, estamos proporcionando justamente, ¿no? Activando lo visual, activando lo sensorial en nuestros estudiantes, ¿no? Y a partir de ello, la matemática se hace más atractiva, más accesible, ¿no? Otro aspecto también, favorece el aprendizaje activo, ¿no? Los estudiantes manipulan las regletas para experimentar, comparar y construir conceptos, lo que hace que el aprendizaje sea más práctico y dinámico, ¿no? En este caso, a partir de la manipulación de las regletas, la experimentación, ¿no? Entonces el estudiante va a comprender de mejor manera un concepto de adición, un concepto de sustracción, un concepto de multiplicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se hace mucho más fácil de comprender. Otro aspecto, concretan los números, ¿no? Acá vemos, ¿no? Un número. Ya con el uso de los materiales ya no es abstracto el número, ¿no? Entonces se hace más concreto, ¿no? Entonces el número representa una cantidad. La cantidad está representada por un color, por una regleta determinada, ¿no? Entonces ya el número ya no es abstracto, sino algo concreto, representativo. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar? ¿En qué podemos utilizar las regletas de Cuseñar, ¿no? ¿En qué? Por ejemplo, para hacer representaciones libres, ¿no? Para hacer representaciones libres de acuerdo a la imaginación, a la creatividad del estudiante, ¿no? Puede formar diferentes figuras, ¿no? Diferentes figuras. Dependerá mucho de la creatividad, la iniciativa de los estudiantes. Entonces, representación libre. Tenemos la representación libre. Como vemos en la imagen,
Se pueden formar paisajes, se pueden formar siluetas de personas, ¿no? Entonces siluetas de animales, etcétera. Todo lo que la imaginación puede lograr, ¿no? Entonces a partir del uso de las regletas podemos hacer estos diseños libres, ¿no? Representación libre. Otro aspecto también es la construcción de torres, ¿no? Construcción de torres. Entonces, en la construcción de torres, podemos tener las pirámides, podemos tener una torre irregular, ¿no? Utilizando las diferentes regletas con sus colores respectivos. Entonces la formación de torres que podemos tener puede estar en función a una guía que nosotros le demos o a una orden que nosotros demos, ¿no? Por decir, realizamos una torre siguiendo los números, ¿no? Consecutivos, ¿no? En descenso o en ascenso, ¿no? O damos números en desorden, entonces el estudiante tiene que poder seguir esa instrucción, ¿no? Entonces, construcción de torres también es una característica o una utilidad que se puede realizar con las regletas, ¿no? Otro, también las formas de trenes, ¿no? Formas de trenes, donde vamos a ubicar una regleta seguido de otra, ¿no? Una regleta seguido de otra. Estas formas de trenes pueden también deberse a una orden, ¿no? Una orden específica. Podemos dar una serie de números, ¿no? Los valores que representan las regletas, y pedimos a los estudiantes que puedan representar esas cantidades en forma de trenes, ¿no? Una tras de otra. Entonces a eso se refiere. Ya entrando a las operaciones, ¿no? A las operaciones aritméticas, la utilidad de las regletas es bastante amplia, ¿no? Por ejemplo, en sumas y restas, ¿no? En sumas y restas. Entonces podemos darle ciertas cantidades a las operaciones, ¿no? Podemos mencionar que sumamos ciertas cantidades y el estudiante va a poder representar esas cantidades con las regletas, ¿no? De acuerdo al valor que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, o también podemos tener la operación contraria, ¿no? Nosotros darle los resultados y que el estudiante, utilizando las regletas, llegue a ese resultado que se le ha proporcionado anteriormente, ¿no? Entonces se puede hacer las variantes que la imaginación permita, ¿no? Y que las regletas también nos permiten. Para la sustracción de la misma forma, ¿no? Para la sustracción, entonces podemos igual de la misma forma apilar las regletas, y como es sustracción vamos a ir retirando también algunas regletas en función a los números que se les está proporcionando para realizar la operación de la sustracción, ¿no? Entonces, como ven, podemos utilizar las regletas para operaciones de sumas y restas. ¿Por qué son útiles las regletas, ¿no? Vamos viendo algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones, porque son muchas, ¿no? Muchas la utilidad de las regletas de cocina. Entonces, otra de las aplicaciones puede ser, ¿no? Series, ¿no? Series, hablamos de series. Entonces, la formación de series a partir del uso de las regletas pueden, como en el ejemplo mostramos, podemos hacerlas de esa manera, podemos hacerlas de manera horizontal, de manera vertical, ¿no?
dependiendo a la instrucción que nosotros le demos, ¿no? Entonces podemos guiarnos con los colores, podemos guiarnos también con los valores, ¿no? Con los valores de las regletas. Entonces son diferentes series que se puede formar de acuerdo a la creatividad también, ¿no? De acuerdo a la creatividad. Entonces, como vemos, la utilidad es bastante amplia. Para construcción de figuras geométricas también son útiles las regletas, ¿no? Las regletas. Para formar cuadrados, ciertamente utilizamos regletas de una misma dimensión, ¿no? Para formar triángulos tenemos ahí las regletas, rectángulos, ¿no? Dos paralelas iguales unidas a otras dos iguales, ¿no? Entonces tenemos ahí las diferentes figuras geométricas que podemos formar con nuestras regletas, ¿no? Entonces, como ven, se hace muy visual, ¿no? Muy visual. Entonces, para los niños esto es bastante interesante, bastante útil, donde el estudiante va a poder hacer uso del razonamiento, uso de la lógica, para formar, de acuerdo a la instrucción que se le dé, una determinada figura geométrica, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. También para trabajar lo que son equivalencias numéricas, ¿no? Equivalencias. Entonces, equivalencia quiere decir una comparación de cantidades, ¿no? Una comparación de cantidades. En este caso, la regleta naranja, que tiene un valor de 10 unidades, ¿con qué otras dos regletas podemos compararlas, ¿no? ¿Cuál es su equivalencia, ¿no? Entonces vemos que la regleta verde, que tiene un valor de 6 unidades, y la regleta rosada, que tiene un valor de 4, equivale a la regleta naranja, que vale 10 unidades, ¿no? Entonces así vemos equivalencias también, ¿no? Equivalencias. Entonces estos ejemplos del uso de regletas, como ven, son muy visuales, son muy coloridas, atrayentes para los estudiantes, ¿no? Y bueno, entre algunos de los ejemplos que hemos podido mostrar, ¿no? Entonces nos falta cómo desarrollar la multiplicación, cómo desarrollar la división con regletas, ¿no? Cómo desarrollar también lo que es el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, elementos que muchas veces a los estudiantes les es muy complicado poder comprender, ¿no? Conceptos muy complicados. Pero a partir del uso de regletas vamos a poder introducir estos conocimientos de una manera más clara, más simple, ¿no? Para el estudiante principalmente, más comprensible. Bueno, hasta ahí hemos podido apreciar algunas de las utilidades de las regletas de Cuisenaire. Como les digo, son muchas más, ¿no? Muchas utilidades. Estas utilidades las vamos a ir trabajando y las vamos a ir viendo en la clase práctica, en la clase presencial. Ahí vamos a poder hacer muchos más ejemplos de operaciones básicas, de todas estas utilidades que se les ha mostrado, y ciertamente hay muchas otras más, ¿no? Bueno, pasamos. Otro elemento, ¿no? Otro elemento que también es importante, ¿no? Para el desarrollo del pensamiento lógico matemático es el Sudoku, ¿no? Sudoku. Entonces, Sudoku me imagino que muchos conocen, ¿no? Y a muchos también les parece muy complejo, ¿no? El poder completar este juego, ¿no? Este juego de números. Este juego de números, que puede ser también
adaptada a figuras geométricas, ¿no? Figuras geométricas, símbolos matemáticos. Podemos ir adaptando de acuerdo a la creatividad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Sudoku. Vamos a ir analizando qué características tiene, ¿no? El segundo elemento que estamos estudiando, el segundo elemento, ¿no? Para poder desarrollar el razonamiento lógico matemático, Sudoku, ¿no? Entonces, Sudoku puede ser utilizado como una herramienta para desarrollar el razonamiento lógico matemático, ¿no? Puede ser. Entonces vamos a ir viendo sus características y si es favorable, no es favorable el aplicar este tipo de elementos, ¿no? Como el Sudoku. Bueno, dice, el Sudoku es un juego lógico y razón, ¿no? Entonces, juego lógico y de razón, que puede ser utilizado como una herramienta para desarrollar el razonamiento lógico matemático. Entonces, el Sudoku nos permite justamente, ¿no? Justamente a partir del juego desarrollar la lógica y la razón. Y tiene que ser resuelto con lógica y con razón. Entonces, a partir de ello, nos va a proporcionar justamente el desarrollo de estas capacidades, ¿no? Un desarrollo del razonamiento lógico matemático. El juego requiere que los jugadores utilicen la lógica, la resolución de problemas y la memoria para completar la cuadrícula. Entonces entendemos, ¿no? Que tenemos que completar cuadrículas. En el Sudoku el objetivo es completar las cuadrículas. ¿Y con qué vamos a completar? Entonces eso dependerá de la creatividad iniciativa, ¿no? Sudokus numéricos, sudokus de figuras geométricas, sudoku de símbolos matemáticos. Entonces podemos encontrar diferentes sudokus, ¿no? Vamos a ir viendo entonces algunas características. ¿Qué es el Sudoku? ¿No? ¿Qué es el Sudoku? ¿No? Ahí podemos apreciar en la imagen dos características diferentes del Sudoku, ¿no? Un Sudoku numérico y un Sudoku de figuras geométricas, ¿no? Figuras geométricas. Entonces, el Sudoku es un juego de lógica que consiste en completar una cuadrícula de 9 por 9 con números del 1 al 9, ¿no? Hasta ahí parece ser sencillo, ¿no? Solo vamos a utilizar números del 1 al 9 y en una cuadrícula 9 por 9, 81 cuadritos, ¿no? 81 casillas vamos a tener. Bueno, son uno de los pasatiempos favoritos de niños, jóvenes, adultos en diferentes contextos. Entonces el Sudoku está dispuesto para diferentes edades, ¿no? Desde niños, jóvenes y adultos. Entonces todos pueden hacer uso de este elemento. El objetivo es completar la cuadrícula de manera que cada región, fila y columna contenga cada número solo una vez, ¿no? Ya estamos comprendiendo que tiene reglas, ¿no? Reglas. No, ahora con las reglas se hace un poco más compleja, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Si solo fuera completar números sin importar el orden, entonces ahí quizá fuera más sencillo. Pero con esta regla que nos dice que en la fila y la columna debe contener los números, en este caso del 1 al 9, solo una vez. No debe repetirse, eso quiere decir, ¿no? No puede haber repetición, esa regla, ¿no? Otro, la cuadrícula se divide en 9 subcuadrículas de 3 por 3, llamadas regiones. Entonces vemos también una característica del Sudoku, ¿no? Entonces una región es una cuadrícula 3 por 3, ¿no? Una cuadrícula 3 por 3. Partes del Sudoku.
partes del sudoku. Entonces, la cuadrícula principal va a ser una cuadrícula de 9 por 9, ¿no? De 9 por 9. Entonces tenemos ahí la cuadrícula principal. Columna, ¿a qué llamamos columna? Observando de frente vemos que la columna es la que podemos apreciar de forma vertical, ¿no? Vertical. Entonces esa sería la columna. Y la fila es la que estuviera en forma horizontal, ¿no? Horizontal tenemos a la fila y vertical a las columnas, ¿no? Tenemos 9 columnas y 9 filas, ¿no? En las cuales tenemos que ir completando las casillas o las celdas también, ¿no? Las celdas. Regiones. La región principal ya hemos dicho, ¿no? La cuadrícula de 9 por 9. La región o subregión, ¿no? O subcuadrícula, ¿no? Subcuadrícula, tenemos una pequeña cuadrícula de 3 por 3, ¿no? 3 por 3. Entonces, 9 casillas van a conformar una subcuadrícula. Otro, tenemos números dados o pistas, ¿no? Entonces, dentro del sudoku ya contamos con números que están escritos en él, ¿no? Ya contamos. Entonces, esos números son pistas o ayudas, ¿no? Ayudas que van a permitir completar el sudoku de una forma más fácil, ¿no? Porque ya contamos con algunos números que están dentro de las filas, dentro de las columnas, ¿no? También tenemos las casillas vacías, ¿no? Casillas vacías y las casillas que están conteniendo los números o las pistas, ¿no? Entonces, el objetivo es ¿cuál? Objetivo es completar las casillas vacías con números que van de el 1 hasta el 9, ¿no? Con esos números. Pero siguiendo la regla que dice que en la columna y en la fila no pueden repetirse los números, ¿no? No pueden repetirse, solo tiene que haber una sola vez descrito el número, ¿no? No puede repetirse. Esa es la condición, ¿no? Es la condición que tal vez me dificulta un poco más poder completar las filas y las columnas y todo la cuadrícula del sudoku, ¿no? Las casillas vacías que están dentro del sudoku. Entonces, ese es el objetivo, esa es la regla que se debe seguir y este es el diseño de manera general, ¿no? Este es el diseño de manera general, el sudoku con números, ¿no? Con números. Pero también tenemos algunas otras características o variantes, ¿no? Variantes que podemos introducir nosotros, ¿no? Dice, agrupamos a los participantes en 2 grupos y por competencia deberán armar el sudoku en la pizarra. Es una instrucción, una guía que la podemos realizar de esa manera o también podemos realizar de otra manera dependiendo del material que tengamos, de cómo planifiquemos nuestra actividad, ¿no? Por un lado, en la parte izquierda de la imagen tenemos un sudoku de 4x4, ¿no? Un sudoku 4x4 con esa variante, ¿no? No está completa, pero es la variante para completar figuras geométricas. Este sudoku de 4x4 se hace un tanto más sencillo para los más pequeños, ¿no? Para los más pequeños, entonces este sudoku de figuras geométricas es adecuado. Y también tenemos a la par en la parte derecha un sudoku numérico, pero también, ¿no? Con las casillas reducidas, ¿no? Casillas reducidas para que los estudiantes
puedan completar el mismo, ¿no? De una manera un poco más fácil, ¿no? Para los más pequeños, este tipo de sudokus es adecuado, ¿no? Tenemos entonces las diferentes características que pueden tener nuestros sudokus, ¿no? Utilizando formas geométricas, utilizando imágenes, ¿no? Imágenes también pueden completarse lo que es los sudokus, y el clásico, ¿no? El clásico, el sudoku numérico, ¿no? El clásico sudoku numérico que bueno, que tiene que completarse con los números, ¿no? Con los números. En este caso, los números variarán del 1 al número de casillas que tengamos en las columnas y filas, ¿no? Al número de casillas. En este ejemplo tenemos un sudoku 6×6, ¿no? 6×6. Entonces, 6 vamos a ir completando con números de 1 al 6 solamente, ¿no? ¿Por qué? Porque está limitado solamente para esa cantidad, ¿no? Entonces son variantes que podemos introducir en nuestros sudokus, ¿no? Hacerlo de un poco más sencillo y complejizar cada vez más de acuerdo al año de escolaridad y a la práctica también, ¿no? A la práctica de nuestros estudiantes. Si pueden resolver un sudoku 4×4, entonces vamos a incrementar las dimensiones 6×6, ¿no? Entonces hasta llegar a la dimensión máxima, que es 9×9, ¿no? Un sudoku de dimensión 9×9. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Podemos tener sudokus de manera manual, impresas en hojas también, pero también tenemos en lo que es el recurso tecnológico, ¿no? El recurso tecnológico que me permite poder contar con este elemento de manera digital, ¿no? Ya no tengo que realizar los trazos y cuento con una computadora o un celular, entonces puedo fácilmente acceder a esta herramienta, a este material, a este recurso, y poder utilizar directamente, ¿no? Entonces es una alternativa también que tenemos en el internet. Algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos elaborar nuestros sudokus, ¿no? ¿Cómo podemos elaborar? Para que sea utilizable o reutilizable, ¿no? Nos propone, ¿no? Poder elaborar plantillas forradas con yurex tal vez, o un plástico transparente, donde vamos a poder escribir con un marcador marcador de agua para poder borrar, ¿no? Una vez que hemos completado, y cambiar los números para poder reutilizar esto principalmente, ¿no? Lo que queremos es reutilizar los sudokus o los tableros de sudokus, ¿no? O también otro material mucho más elaborado, ¿no? Mucho más elaborado, entonces puede ser en madera, ¿no? En madera, en cartón podemos elaborar nuestro sudoku con las fichas correspondientes a los números, ¿no? A los números. Entonces ello requiere un poco más de elaboración, pero es muy atractivo para poder utilizar en el aula, ¿no? Entonces, dos alternativas que nos proponen, ¿no? Para realizar nuestros sudokus. Bueno, hasta aquí hemos visto, ¿no? Los dos elementos importantes para el desarrollo del razonamiento lógico: regletas de Cuciniari, sudoku, ¿no? Sudoku. Ahora pasamos a el cubo Rubik, ¿no? El cubo Rubik. Entonces, comúnmente el cubo Rubik se lo utiliza para distraerse, ¿no? Un elemento distractivo,
un elemento de juego, ¿no? De juego, pero este elemento trabaja o desarrolla bastante lo que es la lógica, lo que es el razonamiento lógico matemático, ¿no? Porque el juego consiste, ¿no? El juego consiste en resolver el cubo de tal forma que las caras, ¿no?, del cubo tengan el mismo color, ¿no? El mismo color. Entonces, un solo color en cada cara, en las 6 caras del cubo, ¿no? Entonces, los colores, tenemos 6 colores diferentes y en cada cara vamos a tener un color uniforme, ¿no? Ese es el objetivo del cubo Rubik, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Qué habilidades, qué capacidades va a desarrollar el poder trabajar este elemento, ¿no? La habilidad, resolución de problemas, planificación, organización, concentración y atención, coordinación visomotora, ¿no? Agilidad en las manos, ¿no? Agilidad en los dedos. Entonces estamos agilidad visual, memoria. Entonces son capacidades, habilidades que desarrolla, ¿no? Potencia la perseverancia, ¿no? Perseverancia. Muchas veces cuando iniciamos con este juego, cuando lo vemos muy complejo, entonces ya no continuamos, ¿no? Dejamos de utilizarlo y se queda ahí en el olvido. Pero si trabajamos este elemento como un recurso didáctico y como un recurso que permite el razonamiento lógico, entonces vamos a potenciar lo que es la perseverancia de nuestros estudiantes. Creatividad, ¿no? Creatividad al momento de encontrar soluciones, ¿no? Encontrar soluciones muy rápidas, cada vez más rápido, ¿no? Entonces consiste el juego principalmente, ¿no? El objetivo es armar las caras de un solo color, cada cara de un color diferente, ¿no? De un color. Pero también el objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Menor tiempo posible. Entonces ahí viene una potencialidad, la toma de decisiones, ¿no? El poder mover en una posición o en otra, entonces esa toma de decisiones se va potenciando, ¿no? ¿Cuál de ellas me ayuda a poder lograr encontrar la solución de manera más rápida, ¿no? Muy rápida? Entonces ahí esa capacidad. Algunas variantes del cubo Rubik, ¿no? Algunas variantes. Entonces tenemos el clásico, ¿no? Este cubo Rubik de dimensiones, ¿no? De dimensiones 3x3, 9 en cada cara, ¿no? 9 en cada cara, 9 y los colores, ¿no? Este es el clásico. Pero tenemos también algunas otras variantes. Este, por ejemplo, es un cubo de 2x2, ¿no? Cubo 2x2. Y tiene también sus características, ¿no? Tiene las 6 caras que deben formarse de un solo color cada cara, pero la variante es que es solamente de dimensión 2x2, ¿no? Y otros que y se incrementan las dimensiones, ¿no? En este caso, un cubo Rubik de 7x7, ¿no? 7x7. Entonces, en cada cara va a tener 49 cuadraditos, ¿no? Cubitos. Otros que ya no son en realidad cubos, ¿no? Ya no son cubos. Tienen formas piramidales, ¿no? Piramidales, tienen formas incluso circulares, ¿no? En este caso tenemos cilíndricos también, ¿no? Entonces ya son variantes del cubo Rubik que conocemos el clásico cubo Rubik de 3x3, ¿no? Son variantes.
y otras variantes, como les decía, ¿no? Las esféricas también y las de diferentes dimensiones, ¿no? Incluso tenemos cubos que no tienen las formas bien definidas, no tienen formas definidas. Y también otros que tienen diferentes dimensiones, ¿no? Diferentes dimensiones, que hace que el poder resolverlo sea mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí las variantes de cubos. Bueno, los algoritmos, ¿no? Bueno, para resolver un cubo se puede seguir un algoritmo, ¿no? Puede seguirse un algoritmo, pero el seguir un algoritmo requiere de algunas capacidades como la memorización, ¿no? La memorización. Entonces, esta puede ser una manera de resolver, ¿no? Memorizar o, primeramente, ¿no? Identificar un algoritmo, ¿no? Un algoritmo. ¿Qué quiere decir un algoritmo? Una secuencia de pasos, ¿no? Una secuencia de pasos que me permitan resolver o que me permitan llegar a un resultado, ¿no? Por ejemplo, el paso 1, ¿no? El paso 2, ¿qué es lo que debo hacer con el paso 2? Identificando el algoritmo, puedo ir armando los colores según indica, ¿no? Según indica el algoritmo. Entonces puedo seguir el algoritmo y siguiendo el algoritmo voy a ir formando, voy a ir completando y voy a ir, claro, completando los colores de cada cara del cubo Rubik, ¿no? El paso 3 ya, como ven en las imágenes, poco a poco va teniendo una característica y completándose los colores de las caras del cubo Rubik, ¿no? Paso 4 ya tenemos, ¿no? Ya tenemos casi completo el cubo Rubik, ¿no? Paso 5 también, ¿no? Estamos cerca de completar el cubo Rubik, ¿no? El paso 6 también ya está mucho más próximo a completarse el cubo, ¿no? Paso 7 nos faltan unas pocas piezas. Paso 8 falta solamente dos piezas colocadas que tengamos que colocar en su lugar, ¿no? Entonces, como ven, una manera de resolver este juego, ¿no? Este cubo, es seguir un algoritmo, ¿no? Seguir un algoritmo. Pero para ello tengo que identificar cuál es el algoritmo que me permita resolver el cubo, ¿no? Y además de identificar el algoritmo, tengo que ver si no hay otros algoritmos mucho más precisos que me permitan resolver en un corto tiempo, ¿no? En un corto tiempo. Entonces, ese es el objetivo del cubo, ¿no? Entonces, al ir resolviendo el cubo nos va a permitir justamente eso, ¿no? El poder encontrar las caras, todas las caras de un solo color de tal forma que podamos completar las 6 caras del cubo Rubik y completar y resolver el juego, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? En eso consiste. Pareciera simple, ¿no? Pareciera simple. Solamente seguimos algoritmos y completamos. Pero se hace compleja cuando puede ser que olvidamos algún movimiento, ¿no? O quizá hemos errado en algún movimiento que no debía ser. Entonces ahí el algoritmo ya no funciona, ¿no? Entonces se hace más complicado cuando eso pasa, ¿no? Pero con la práctica vamos a poder justamente eso, ¿no? Desarrollar el razonamiento lógico, vamos a poder desarrollar esa capacidad crítica, esa capacidad de encontrar, ¿no? De encontrar un algoritmo que me permita resolver el cubo Rubik de una manera muy fácil, ¿no? De una manera
práctica en un tiempo muy corto, ¿no? Eso es el objetivo, ¿no? Entonces, para ello se requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación a poder encontrar las maneras posibles para resolver. Entonces requiere también persistencia, ¿no? Una característica que muchos tal vez perdemos, ¿no? Al momento de tener esta dificultad, podemos perder esa capacidad, esa persistencia que tenemos. Entonces no vamos a lograr resolver algo. Pero en eso consiste, ¿no? En ser persistentes, en ser creativos, en buscar siempre una solución, la mejor solución. Seguramente hay muchas soluciones para resolverlo, pero la idea es encontrar una buena solución.